Muy buenos días para todos, mis amados, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar, disponga su corazón, ponga su teléfono en modo silencio. Qué alegría verlos de nuevo. ¿Qué tal semana? Bien, gracias a Dios. Pues en la vida nosotros bien, porque vimos pues lamentablemente esa catástrofe aérea allí en la India, donde murieron más de 260 personas, creo que por ahí va pasando la cifra. Y lamentablemente pues es bastante triste, ¿no? Porque pues familias completas quedaron allí. Y también por otro lado pues también el inicio del conflicto que estamos viendo, que posiblemente pueda generar una guerra en Medio Oriente entre la nación de Israel y la nación de Irán. Es algo que realmente pues está profetizado en la palabra de Dios. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 38 y 39 habla de la guerra de Gog y Magog, y sabemos que en cualquier momento pues eso se ve o se veía venir. Más sin embargo pues la Biblia dice en el Salmo 122:6, dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Dice: sean prosperados los que te aman. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar por la nación de Israel, y obviamente pues oramos y al Señor obviamente pues para que Dios, como dicen, dé la victoria realmente allí. Bueno, continuamos con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Hace 8 días estábamos viendo, ¿recuerdan? El capítulo 4 del libro de Hebreos. O sea que hoy nos corresponde estudiar capítulo. ¿Están seguros? Falta el último pedacito del 4. Habíamos estudiado el capítulo 4, pero recuerde que el capítulo 5 ya lo habíamos estudiado, que fue el primer mensaje con el que comenzamos nuestro estudio. Recuerdan que hablamos de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Eso correspondía al capítulo 5. Entonces vamos a abarcar hoy del capítulo 5, desde el versículo 11 en adelante. Entonces, para que usted se ubique, libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 en adelante. Bueno, tiene un título que llama bastante la atención para continuar con nuestro estudio. ¿Cómo dice ese título? Advertencia contra la apostasía. ¿Qué es una advertencia? Que tenemos que tener mucho cuidado, ojos abiertos. Y dice así en el versículo 11 del capítulo 5, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Entonces habla de que tenemos mucho que decir. Podríamos realmente dedicar varios mensajes a hablar realmente de la apostasía. De hecho, pues ya en estudios anteriores hemos hablado de la apostasía. Recuerdan que la apostasía es el alejamiento de la verdad, es el abandono de la fe en el Señor Jesús y un rechazo total a la fe cristiana. Y recordamos que estamos en un tiempo muy difícil de apostasía, de engaño, de mentira. Apostasía es también enseñar falsas doctrinas como si fueran verdad. Es un espíritu de engaño, de mentira, cuyo propósito es apartar a las personas realmente del verdadero camino, el cual es Cristo. Veía algunos videos allí en internet de apostasía, de herejía, ver hoy en día iglesias que están completamente desviadas de la verdad, donde hay pastores homosexuales, pastoras muy sensuales, y hablando realmente humanismo, actitud positiva, otro tipo de mensajes menos la palabra de Dios. Y lo más indignante, o que yo digo, es que muchos siguen sus disoluciones, muchos siguen esa mentira. Sabe uno que son iglesias que pues realmente tienen bastante cantidad de adeptos, y uno dice: pero ¿cómo si no predican la verdad? Entonces son personas que realmente pues en el tema de la apostasía pues obviamente están siendo engañados. Y muchas iglesias donde encontramos que hay entretenimiento, diversión, y pues realmente pues a muchas personas les agrada esto. Pero es un tema que nosotros debemos tener bastante cuidado, el tema de la apostasía. De hecho, en 1 Timoteo 4:1 también habla de la predicción de la apostasía. Dice: pero el Espíritu dice claramente, no confusamente, sino claramente, que en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Hoy son los postreros días. Dice: algunos, gloria a Dios que dice que no todos, pero sí algunos, en gran mayoría, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces rogamos al Señor para que nosotros seamos algunos de los que no son engañados, sino somos algunos de los que nosotros perseveramos
en la fe y en la vida cristiana. Pero una de las causas de la apostasía nos lo dice Hebreos 5:11 en su parte B, dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces la pregunta que surge en esta mañana sería: ¿qué es lo que realmente estamos escuchando? Romanos 10:17 obviamente nos dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos palabra de Dios, pues nuestra fe va a ser completamente alimentada. Pero si una persona, si una iglesia, si un creyente no está escuchando la palabra de Dios, pues difícilmente su fe se va a alimentar su egocentrismo, se va a alimentar su estilo de vida o lo que la persona tal vez quiera escuchar y quiera oír. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces encontramos aquí en la carta a los Hebreos que también está haciendo una dura advertencia. Nos habla de la apostasía, de tener ese cuidado, pero también nos habla de una exhortación. Dice: debiendo ser ya maestros. O sea, habla de personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y que aún son personas inmaduras. Nosotros tenemos que madurar en el Evangelio, o sea, crecer realmente nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Para evitar ser engañados y evitar caer realmente en falsas doctrinas. Pero aquí el escritor a los Hebreos pues está haciendo una dura exhortación allí a los cristianos. Dice: porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo. O sea que estaban lidiando en ese tiempo con personas que llevaban tiempo en el Evangelio, pero que realmente no crecían. ¿Sí conoce usted personas inmaduras cristianas? Claro que sí las conocemos, personas que pasan el tiempo, tienen un problema, vienen a una consejería, le podemos dar un consejo bíblico, pero dicen: pero es que yo no tengo por qué ser así. O sea, tienen sus propios argumentos y no quieren renunciar a ello, sino que quieren realmente seguir obviamente en lo que ellos piensan. Entonces dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué realmente es un rudimento? Un rudimento realmente es los primeros principios básicos. Cuando una persona viene por primera vez a la iglesia, que es una persona que nació de nuevo, pues le enseñamos cómo leer la Biblia, le enseñamos cómo orar, lo discipulamos. Pero se supone que esa persona no pueden pasar 5 o 10 años y tener que enseñarle todavía lo mismo de cómo leer la Biblia, de cómo orar. Se supone que esa persona ya debe haber madurado, debe estar apoyando a la iglesia local y por el contrario pues estar predicando a otras personas las buenas nuevas de salvación. Entonces se convierten en personas que no avanzan, que no maduran, personas inexpertas. A veces la causa es que no se discipulan y realmente no se quieren forzar por aprender las escrituras. Nosotros debemos esforzarnos por aprender las escrituras. Y continúa diciendo allí el escritor a los Hebreos: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es como ver un viejo cincuentón, perdónenme la expresión, todavía con un biberón, ¿cierto? Imagínense el pastor tomando lechecita en un biberón. Pues ustedes van a decir: venga, este es como inmaduro, ¿no? No, obviamente pues la leche, digamos, hablando en lo natural, es ¿para quién? Para los bebés. Y alguien dirá: pastor, pero también yo tomé la leche en el chocolate. No estoy hablando de eso. Entonces realmente no, significa que nosotros tenemos que madurar, dice, y debemos nosotros procurar el alimento sólido. ¿Cuáles piensan ustedes que es el alimento sólido? Pues los estudios que estamos haciendo. Cuando decimos vamos a hacer un estudio del libro de Gálatas, del libro de Filipenses, del libro de Hebreos, entonces eso es el alimento realmente sólido, porque nosotros debemos siempre avanzar, siempre hacia adelante, que los cristianos maduren. Un cristiano maduro es una persona que posiblemente va a perseverar siempre en la vida cristiana, pero caso contrario de una persona inmadura, ¿qué pasa? Que va a ser una persona inconstante, de doble ánimo, y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y claro que usted y yo conocemos personas que son inmaduras, que están un tiempo en la iglesia, que luego se van y regresan y entonces se vuelven simpatizantes. La Biblia lo llama como personas que son tibios.
Y los tibios, ¿qué hace el Señor según las Escrituras? Que los vomita de su boca. Entonces tenemos que nosotros procurar el alimento sólido y obviamente discipularnos y obviamente nosotros madurar siempre en las Escrituras. Dice Hebreos 5:13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Entonces el escritor a los hebreos lo compara como con un niño. Entonces no podemos quedarnos siempre niños, sino tenemos que crecer obviamente y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice el versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Clara la palabra? Claro. O sea, nosotros debemos obviamente anhelar ese alimento sólido para los que han alcanzado realmente la madurez. Y continúa diciendo la escritura allí: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que cuando nosotros maduramos en la palabra de Dios, maduramos espiritualmente, se desarrolla esa virtud del discernimiento y podemos aprender a discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo malo que parece bueno, porque a veces hay cosas que son malas que aparentan ser buenas, y nosotros obviamente el Señor nos permite tener ese discernimiento. Ahora sí entramos al capítulo 6 del libro de Hebreos para continuar con nuestro estudio. Recuerde que estamos estudiando capítulo a capítulo y verso a verso el libro de los Hebreos. Vamos a estudiar los 13 capítulos que tiene el libro de los Hebreos, o sea que ya vamos casi por mitad. Entonces dice Hebreos 6:1, dice: por tanto, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos hacia dónde, hacia adelante, hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas de la fe en Dios. Entonces recuerde que rudimentos se refiere a los principios básicos o elementos fundamentales de la enseñanza cristiana, pero también dice dejando, o sea que tenemos que dejar esos rudimentos, esos primeros pasos y seguir hacia adelante. Me gusta lo que decía el apóstol Pablo cuando él decía: prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces nosotros los cristianos siempre vamos es hacia adelante. ¿Quiénes son los que van hacia atrás? Pues los cangrejos. Pero hay hermanos que se vuelven cangrejos, siempre están hacia atrás, los ve uno, ve que no avanzan, como que uno los disipula, les da una palabra y realmente los ve uno como que su vida va como mal. Y no es por causa de la palabra, sino es por causa de las personas, porque no ponen de su parte. Y a veces suele pasar con muchas familias así. Aquí ha pasado con familias que se han ido de la iglesia y les hemos discipulado, les hemos tenido paciencia, y uno ve como que peor, viven agarrados con malas palabras, dando un mal testimonio, y uno dice: ¿qué es lo que pasa? Pero realmente no es la eficacia de la palabra, sino es la ineficacia realmente de la persona que no pone por obra la palabra de Dios. Se convierten como los que dicen Santiago 1:22, que solamente son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y eso es un gravísimo error, porque es muy bonito escuchar y por ahí viene la fe, pero tenemos que colocar por obra la palabra de Dios, procurar ser buenos testimonios en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo cuanto hacemos, procurar al máximo obviamente dar ese testimonio. Hebreos 6:2 nos dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas son doctrinas bíblicas básicas que obviamente, como le digo, le hemos enseñado a muchos de ustedes en el primer discipulado. Obviamente cuando la persona viene por primera vez, entonces obviamente yo, si hay personas antiguas o personas nuevas, pues yo a veces cojo un grupo de personas, digamos, y de acuerdo a eso pues miramos el discipulado que podemos darle. Pero a veces, digamos, al hermano Gilbert coger y decirle: venga hermano Gilbert, le enseñamos a ver qué dice la Biblia del bautismo. No, es una persona madura que ya sabe, que ya conoce, que ya se bautizó, que antes puede enseñar a otras personas acerca de la doctrina del bautismo. También dice la imposición de manos y de la resurrección de los muertos. O sea que la escritura de los Hebreos dice que estos son doctrinas básicas. Y a veces hay personas cristianas supuestamente que llevan tiempo en el evangelio y no conocen nada de la resurrección de los muertos, ni el orden en que va a ser según lo que dice la Biblia, de la primera muerte, de la segunda muerte, de la primera resurrección, de la segunda resurrección. No conocen ese orden, y la Biblia lo cataloga aquí en el libro de los Hebreos como una doctrina básica, fundamental.
Hebreos 6:3 dice: y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Me gusta esta expresión. En la escritura de los Hebreos habla de manera similar al apóstol Santiago. ¿Recuerdan a Santiago en el capítulo 4, versículo 15? Él decía: en lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Y aquí la escritura de los Hebreos estaba hablando de esa misma manera. Dice: si en verdad Dios lo permite. Y es la forma como nosotros los creyentes deberíamos hablar. Todos tenemos sueños, tenemos metas, pero ¿qué debemos decir? Si en verdad Dios lo permite. Como le digo, ese avión con más de 240 personas se accidentó allí sobre un hostal donde había médicos, y solamente una persona se salvó, salió completamente caminando, pues realmente un poco aturdido, pero solo una persona. Me impactó mucho el testimonio de una familia, una pareja de esposos. Yo creo que ustedes lo vieron, le mandé en el devocional estos días, de una pareja de esposos que se había tomado una foto antes de iniciar ese vuelo, y estaba allí con sus 3 hijitos, y todos completamente murieron. Ellos tenían un sueño, una meta de salir de la India, de ir a Londres, iniciar una nueva vida, tenían proyectos de vida. Y obviamente muchas personas se preguntan: ¿y por qué murieron estos niños? ¿Y qué culpa tenían ellos? Realmente pues hay cosas que nosotros no lo podemos saber, pero solamente debemos decir, como decía Santiago y dice la escritura de los Hebreos: si en verdad Dios lo permite, y si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Que Dios permita que nosotros podamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas, ver a nuestros hijos crecer, verlos triunfar y salir adelante, pero siempre que el Señor lo permita, porque realmente nuestra vida siempre está en las manos de Dios, y nadie sabe qué será del día de mañana. Ni siquiera sabemos qué va a ser en 5 minutos, ni en 10 minutos, ni en mediodía. Y yo creo que todos tenemos planes el día de hoy. Algunos vamos a decir: voy a llevar a mi viejo, lo voy a llevar al mejor restaurante, o le voy a dar un calentado que tengo ahí de anoche con frijoles y arroz. Bueno, es un buen detalle. Todos tenemos planes, pero realmente debemos siempre colocarnos en las manos realmente de nuestro Dios. Continuemos con nuestro estudio bíblico del libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los que fueron iluminados? Pues nosotros los cristianos, porque Jesús es la luz del mundo. Jesús nos ha alumbrado con su palabra. Pero dice el escritor: porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que le fueron abiertos sus ojos, dice obviamente que fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo, de ese don celestial. Ese don celestial realmente se refiere a la palabra de Dios, a ese maná, a ese alimento diario. Por eso es que Mateo 4:4, que es uno de mis versículos favoritos allí en el libro de Mateo, dice: Jesús respondió y les dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el don celestial, ahí está el maná de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel allí en el desierto, ellos clamaban por ese pan físico y Dios les dio el maná del cielo. Pero nosotros ahora tenemos el maná celestial, la palabra de Dios. Por eso es para todos los días, no solamente para el domingo 45 minutos, sino todos los días debemos procurar alimentarnos de la palabra de Dios. Yo les doy un pequeño anticipo cada día cuando les envío esa pequeña porción de la palabra de Dios, pero cada uno debemos estudiar, abrir la Biblia, corroborar, orar, pedirle a Dios que realmente nos dé sabiduría y todos los días realmente llevar esa vida cristiana. Hebreos 6:5 nos dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Versículo 6, mire lo lamentable, dice: y recayeron. ¿Qué recaer? Que han repetido, o sea, que ya habían caído, pero están repitiendo, y también está relacionado realmente con la apostasía y con el abandono de la fe. Hay personas que recaen una y otra vez, y pues gracias a Dios dice la palabra que Él es
que Él es compasivo, que Él es misericordioso, que Él permanece fiel, así nosotros a veces seamos infieles. Pero dice acá el escritor que recayeron, dicen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y vea lo que pasa, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Y a veces pasa eso con personas que recaen, se van un tiempo, luego vuelven a la iglesia, pastor, ore por mí, yo me quiero volver a bautizar, y vuelven y se discipulan, y volvemos y tenemos paciencia con las personas, pero de nada les sirve porque vuelven otra vez y recaen, y vuelve y pasa lo mismo, y se vuelve un ciclo vicioso con muchas de estas personas. Y ese no es el orden realmente de Dios. El orden de Dios es que nosotros siempre prosigamos hacia adelante, que maduremos, que perseveremos. Nunca podemos escuchar de una persona madura en el evangelio decir yo era cristiano o yo iba a tal iglesia, porque ahora encontramos cristianos que ya ni se congregan, que viven a su propia manera, que leen la Biblia a su propio parecer, y ese es el cristianismo liviano que se está encontrando hoy en día. Entonces cada uno quiere creer como bien le parece, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Estos días también me encontré con una persona hablando allí estaba pagándole el arriendo al pastor, al dueño de este local, y le estaba pagando el arriendo, y llegó una persona ahí, y el pastor pues me comentó que era una persona que era inconstante, que sabía mucha Biblia, pero que realmente no se congregaba. Entonces era una mujer, y pues la señora se acercó y el pastor me la presentó, y yo, hermana, ¿cómo está? Y el pastor pues le recomendó que se congregara en este lugar porque ya vive por acá cerca. Y ella realmente, yo le pregunté que se estaba congregando, y me dijo no, que ya no se congregaba, pero sabía bastante palabra. Entonces uno dice, ¿cómo puede una persona cristiana decir que es cristiano, decir que ama a Dios, cuando realmente no se congrega? Porque congregarnos no es un mandato de un pastor, es un mandato que está en la palabra de Dios, que está en el mismo libro de Hebreos. Dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, y hay personas que se les vuelve costumbre el no volver a la iglesia. Es muy distinto que una persona no venga a la iglesia un fin de semana porque tal vez está cansado, posiblemente está enfermo, está gripado, tal vez fue de viaje. Listo, eso realmente es justificable. Pero cuando ya la persona pasan las semanas, pasan los meses y no se vuelve a congregar, es cuando realmente pues están yendo en contra de la palabra de Dios. Así que un buen cristiano, una persona madura, ¿qué tiene que hacer? Congregarse. El pastor no tiene que estarlo llamando el sábado en la noche, venga hermano, lo espero mañana en la iglesia. Porque a veces yo tengo la costumbre, he dejado de hacerlo, que el sábado en la noche le recordaba a los hermanos que el domingo había reunión a las 10 de la mañana y que vamos a ver tal tema. Y a veces lo hago, pero a veces no lo hago porque digo, pues no tiene que estar el pastor recordando a los hermanos que tienen que venir a la iglesia. Eso es, Dios pone el querer como el hacer por su buena palabra. Y recuerde que nosotros tenemos un compromiso, es con el Señor y no con la iglesia, no con el pastor, sino el compromiso realmente es con Dios. Y qué bueno cuando cada uno de ustedes realmente viene porque dice, yo quiero ser instruido por medio de la palabra de Dios. Viene usted a la iglesia porque realmente usted ama a Dios con todo su corazón. Viene usted a la iglesia porque usted es parte de una iglesia local, y obviamente pues está sujeto pues a un ministerio y a un pastor. Continuemos Hebreos 6:7. Nos dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, dice, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, dice, recibe bendición de Dios. Aquí el escritor de los Hebreos está tomando como ejemplo la naturaleza, porque obviamente vemos que nosotros, que la tierra obviamente necesita de la lluvia, y obviamente ¿qué pasa? Que produce la hierba, que es provechosa para nosotros, y más cuando es labrada la tierra. Entonces el escritor a los Hebreos está colocando un ejemplo, obviamente para enseñarnos un principio. Dice asimismo Hebreos 6:8, pero la que produce espinos y abrogos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Realmente vemos este ejemplo de la tierra que produce frutos y de la otra que realmente produce espinos y abrogos. Y yo creo que está hablando aquí de dos tipos de creyentes: los que dan frutos y los que son infructuosos.
Y en la iglesia, en la viña del Señor, encontramos de todo. Cristianos que producen frutos. Jesús dijo que por sus frutos los conocerían. Y qué bueno, créanme que para mí es satisfactorio cuando yo encuentro familias, encuentro personas que están haciendo caso a la palabra de Dios, que la ponen por obra, y ve uno que sus vidas están avanzando, que son buenos esposos, que son buenos hijos, que son respetuosos. Pues a uno le da satisfacción, le da una alegría. Pero cuando uno ve la situación contraria, ¿qué creen que pasa? Que realmente, pues de cierta forma, pues le da a uno, se lamenta a uno, le da a uno como de cierta forma tristeza, le da a uno como de cierta forma, llamémoslo impotencia, porque uno dice, venga, pero ¿qué pasa con esta persona? Porque no es que el evangelio funcione en unos y funcione en otros, eso no pasa, pero realmente encontramos que es la persona que no pone por obra la palabra de Dios. Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, está hablando a los genuinos cristianos comprometidos en el Señor, dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces está hablando en otros cristianos, los cuales tenemos nuestra esperanza no en los bienes materiales, sino en los bienes venideros, en la eternidad de Dios. Estos días, obviamente, también por el tema del conflicto que se ha iniciado entre Irán e Israel, muchos canales, muchas personas están hablando, mire, ya posiblemente va a comenzar el fin de los tiempos, y eso está profetizado, y pueda que sí o pueda que no. Pero realmente muchas personas también se angustian. Simplemente pues nosotros sabemos que eso realmente tiene que cumplirse porque está en la profecía bíblica, pero sabemos que eso nos está anticipando obviamente el futuro, nos está anticipando de que Cristo viene. Y tal vez muchos dirán, pero siempre los cristianos han dicho durante 2000 años que Cristo viene, pero la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero el Señor nos ha dado señales, las cuales están ahí. Yo creo que esta generación estamos siendo testigos de esas señales que están aconteciendo en el mundo entero. El aumento de la maldad, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias, enfermedades. Nosotros estamos siendo realmente testigos de lo que la Biblia realmente está anticipando. Y por eso es que dice la palabra que cuando vean, dice el Señor Jesús en Mateo 24, cuando vean todas estas cosas, dice erguíos. Recuerde que erguíos es una posición obviamente firme, con la cabeza en alto, es sabiendo que nuestra redención realmente está cerca. Pero muchas personas, ¿cómo andan? Tristes, angustiados. Si ustedes ven las estadísticas, los suicidios se han incrementado, la violencia intrafamiliar se ha incrementado. ¿Por qué? Por estas causas, porque muchas personas pierden la esperanza, y esa es la consecuencia de una vida sin Dios. Entonces sí vale la pena a nosotros el perseverar en la vida cristiana, el venir a la iglesia, el escuchar palabra de Dios, porque somos alimentados, crecemos, continuamos y siempre estamos avanzando hacia adelante. Y si vemos que el panorama es desolador, pues simplemente podemos decir, aunque obviamente en lo natural, obviamente pues nos pone a pensar. Porque decimos, bueno, tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos, ¿qué va a ser de la vida de nuestros hijos? ¿Cuál va a ser el futuro de las próximas generaciones? Pero siempre miramos lo que dice la palabra de Dios. Entonces no nos desalentemos cuando realmente veamos este panorama, porque no sabemos en qué va a parar este inicio de este conflicto, si se involucren más naciones, porque ya Francia dijo que apoyaba a Israel y se puede crear posiblemente una tercera guerra mundial. Y obviamente sabemos que obviamente muchas potencias tienen armamento nuclear, y donde alguno de estos les dé por activar ese armamento nuclear, pues realmente la mortandad en el mundo va a ser bastante. Van a morir bastantes personas a causa de las explosiones, de la radiación, de las hambrunas, porque vemos en la actualidad que ahora lo que pasa en el otro extremo del mundo realmente nos puede afectar a nosotros. La economía, lo primero que realmente que se afecta, el alimento. Vimos lo de Rusia y Ucrania, vimos que Ucrania obviamente era uno de los mayores productores de trigo y de cebada en el mundo. Y vemos que la guerra que ha tenido ha dejado ya, los muertos son incontables, no se saben cuántas personas realmente han muerto. Y todo eso ha repercutido realmente en el mundo
mundo actual. Entonces, cuando veamos ese panorama triste, crítico, de desolación, de más hambrunas, de más carestía, de todo lo que está pasando, pues realmente el consejo es: miremos realmente a la palabra de Dios. No tenemos realmente a dónde ir. Por eso el apóstol Pedro decía: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, debemos ir nosotros siempre a la Biblia, a la palabra de Dios. Cuando yo veo esas noticias, porque pues me gusta a veces enterarme, escuchar noticias, pero cuando veo todas esas noticias, lo que hago es que inmediatamente voy a las Escrituras y digo: Señor, pues realmente tu palabra realmente se tiene que cumplir. Ten misericordia de nosotros, guárdanos, Señor, guarda mi familia, guarda a las personas de la congregación, porque realmente lo que nosotros debemos hacer, no perder la esperanza realmente en el Señor Jesús. Continuemos. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ustedes no se imaginan este versículo cuando lo estudiaba el día de ayer, el aliciente que realmente trae a nosotros, a los pastores, a las personas que ponen la mano en el arado, porque dice: Dios no es injusto, dice, Él no se olvida. A veces nosotros somos olvidadizos. ¿Sí le ha pasado que usted le prestan plata y usted se olvida? A veces somos olvidadizos, pero dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces Dios no es deudor de nadie. Él recompensa, y Dios recompensa de la mejor manera. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, ya llevamos más de 20 y pico de años sirviendo al Señor en la obra. A veces pareciera como que la obra no avanza, como que la obra no crece, pero realmente he visto que Dios no es injusto y que Dios no se olvida del trabajo, porque dice la palabra que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho el Señor lo pone. Y claro que Dios nos ha bendecido como familia, nos ha provisto, nos ha dado esa paz, nos ha bendecido en nuestro trabajo secular, y obviamente es un aliciente. Viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo no tiene paz, pero nosotros sí, en medio de todo, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuántos pudieron dormir anoche plácidamente, yo creo que los cristianos decimos amén, porque dice la palabra que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces nosotros, los verdaderos creyentes, descansamos en el Señor, podemos tener un sueño grato, mas no es el caso de las personas que tienen problemas judiciales, que infringen la ley. Son personas que pierden el sueño. Imagínense las personas que participaron en el atentado allí contra este senador Miguel Uribe, y que ya han sido capturados en esa semana 2 personas. ¿Usted cree que ellos pueden tener paz? No, ahorita no tienen paz, han perdido la tranquilidad, no saben el problema en que se metieron, tienen que responder ahora ante la justicia, y realmente han perdido la paz como consecuencia de una vida sin Dios, como consecuencia de transgredir la ley. Mientras, caso contrario, nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no sé ustedes, pero yo realmente vivo agradecido con Dios por la paz que Él nos transmite por medio de su palabra continuamente. Continuemos. Hebreos 6:11. Dice el escritor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el día que el Señor nos permita estar en este cuerpo, estar en este mundo. Debemos nosotros mostrar realmente ese amor por el Evangelio. Dice: para plena certeza de la esperanza. Hebreos 6:12. Pero mire que sigue exhortando aquí el escritor a los hebreos, dice: a fin de que no os hagáis perezosos. Hermanos, a veces conocemos a hermanos que son perezosos para leer la Biblia, que son perezosos para orar, perezosos para venir a la iglesia. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En 1 Corintios 11:1 dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sabemos imitar a personajes bíblicos que nos edifican, a personas bíblicas que nos puedan edificar, y como dice Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo.
Si yo le preguntara a usted, ¿hay alguna persona que usted imita, que usted dice, oiga, me gustaría ser como esa persona? Tal vez el jefe de la compañía. Yo pongo el ejemplo del dueño de Alquería, la empresa donde yo trabajo. Es una persona, una familia que son prósperos, son trabajadores, generan cerca de 8.000, 9.000 empleos en toda Colombia en sus 4 empresas que tienen. Y uno dice, oiga, y uno los admira, porque de cierta forma hay una admiración. Oiga, qué bueno que esta persona está manejando bien sus recursos, está generando empleo, y es una forma de nosotros de imitarlos, de trabajar, porque uno piensa que estas personas no trabajan. No, son personas que trabajan arduamente y obviamente están pendientes de su trabajo, de su empresa, de las cifras, de las ventas, del movimiento de la empresa. Entonces tenemos que imitarlos, y cuanto más imitar nosotros en la fe, obviamente a los personajes bíblicos o las personas que nos edifican. Por eso es que los pastores tenemos que ser de buen testimonio, para que personas puedan imitarnos, porque si usted ve que el pastor es flojo, que el pastor es perezoso, usted dice, no, yo qué voy a imitar a ese pastor flojo, ¿cierto? Mantenido, ¿no? Entonces cuando usted ve que la persona o su pastor trabaja y se esfuerza, usted dice, oiga, qué bueno. Porque si a veces vemos que el pastor pues tiene comodidad, es porque el pastor realmente se esfuerza y no es realmente ningún mantenido. Continuemos. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿recuerdan la promesa a Abraham? Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. La promesa fue que haría de él una nación grande y lo bendeciría. Y aquí el escritor está trayendo a colación, está trayendo a memoria esa promesa. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hebreos 6:14 diciendo, de cierta forma te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y a veces muchos cristianos tomamos a la ligera esta promesa. No, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero que el Señor me bendiga con abundancia y me multiplique. Pero la pregunta sería, ¿para qué quieres la bendición de Dios? ¿Para qué quieres ser prosperado? ¿Para satisfacer tu egocentrismo? No, a veces debemos preguntarnos, bueno, sí, obviamente todos queremos ser prosperados, ser bendecidos en victoria, pero ¿para qué? Y hay un principio bíblico, ¿cómo nosotros podemos bendecir a los demás? Porque la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Y si Dios nos bendice, nos permite, es para que nosotros podamos primeramente bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro prójimo, a la persona que tiene una condición difícil, que tiene necesidad, que tiene hambre. Pero si yo le hiciera la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a una cena a una persona que tiene necesidad? ¿Cuándo fue la última vez? Pastor, yo que ni me acuerdo. No, primero yo, segundo yo y tercero yo. No, pues ese no es el orden de Dios. Nosotros somos bendecidos para poder realmente bendecir la vida de otras personas. Versículo 15 de Hebreos capítulo 6, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, del capítulo 6 del libro de Hebreos. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién esperó con paciencia? Abraham. Pero nosotros los cristianos en este tiempo, ¿cómo somos? Impacientes. ¿Sí ha sido usted impaciente en algo? Queremos que todo sea rapidito y ya. Que empecé a ir a la iglesia y yo quiero que ya Dios me dé carro, casa y beca y tener el mejor trabajo. No, Dios no obra de esa manera. Debemos esperar con paciencia. Dios es un Dios de orden, y Dios lo primero que nos va a enseñar en nuestra vida es cómo ser buenos administradores, cómo ser mayordomos. Pero Dios no nos va a dar así por darnos, porque Dios es como un padre. Y obviamente yo siempre pongo este ejemplo. Si yo pudiera en este momento darle 50 millones de pesos a mi hija, yo no se los daría, no porque no quiera, sino porque le haría daño, ¿cierto? O con tu hijo, tú le darías a tu hijo que tiene 5, 8 añitos 50 millones de pesos. No se los daría, porque lo vas a dañar. Primero tú le enseñas, tú lo instruyes, ¿cierto? Le enseñas a valorar, para que cuando él crezca tenga la sabiduría de cómo poder manejar una cantidad de esas. Igual hace Dios con nosotros. Por eso es que, digamos, de cierta forma, como iglesia estamos en contra de la doctrina neopentecostal, que simplemente habla de la bendición, de la multiplicación, a como de lugar. No, ese no es el orden de Dios. Primero, como dice Mateo 6:33, buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia,
y lo demás viene por añadidura. Pero cuando ponemos la añadidura, lo material por encima, eso es un peligro y un error que realmente estamos viendo hoy dentro de la apostasía en muchas congregaciones. Versículo 16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces a veces escuchamos personas que dicen: yo se lo juro por mi mamá, pastor, présteme 50,000 que yo le juro que se los voy a pagar. No, mejor no jure, ¿cierto? Porque pues obviamente el Señor Jesús enseñó ese principio. Veamos Mateo capítulo 5 versículos 34-37. Dice el Señor: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Por qué no debemos jurar por el cielo? Pues porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea sí, sí, o no, no, porque lo que más es de esto, de mal procede. O sea que nosotros como cristianos no debemos jurar, simplemente que nuestro hablar sea sí o sea no. Si nos piden un favor, si podemos, no diga yo voy a mirar, no, diga sí o diga no, pero no realmente juremos. Porque a veces suele pasar eso, cuando personas vienen a la iglesia, a veces vienen con necesidades y a veces vienen buscando no cosas espirituales, sino a veces vienen buscando la dádiva. Y bueno, de pronto les podemos dar, le podemos bendecir algo, pero a veces se pasan la raya. Pastor, présteme 100,000 que yo le juro que mejor dicho se los pago en la quincena. Y muchas veces he hecho préstamos de esos y jamás los volví a ver. Se perdió el amigo y se perdió la plata. Pero yo le digo a mi esposa, finalmente pues uno no pierde. ¿Quién pierde? Pues la otra persona, porque realmente pues está perdiendo su testimonio, está perdiendo la oportunidad. Entonces a veces nosotros no perdemos. Como decía Maturana, perder es ganar. Y no lo entendí hasta que he vivido cosas como estas. Y a veces yo digo, yo no perdí, la que perdió fue la otra persona, porque pues realmente hubiéramos podido ayudarle, bendecirle en algunas otras cosas, pero perder es ganar. Yo lo aplico. Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Aquí encontramos lo único que es imposible para Dios. ¿Qué es lo único imposible para Dios? Que Dios mienta. Dios no puede mentir. El que miente es el diablo, el padre de mentira. Pero dice que es una inmutabilidad de Dios, es que es imposible que Dios mienta. O sea que encontramos que la palabra de Dios es verdadera. Aquí no hay mentiras, aquí están las verdades de Dios, las verdades del Evangelio. Por eso la palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz. Cuando una persona cuestiona la Biblia, está cuestionando realmente a Dios, porque Dios no miente. Así que la palabra de Dios es la verdad de Dios, y qué mejor que nosotros aprendamos de la verdad de Dios. Versículo 19: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Si ha visto usted esos grandes barcos, pues yo no los he visto en persona, pero los he visto en películas o en documentales. Y los grandes barcos, ¿qué tienen? Una enorme ancla. Y aquí está hablando del ancla del alma. Dice la firme ancla del alma. O sea, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea que tenemos nosotros una certeza, una garantía. Versículo 20: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces habla de donde Jesús entró por nosotros, y quiero terminar con este último versículo, Colosenses 1:27. Colosenses 1:27, nuestro último versículo de nuestro estudio de Hebreos capítulo 6 del día de hoy: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿a quiénes Dios nos dio a conocer las riquezas de la gloria de su misterio?
a nosotros, a los verdaderos creyentes, a los que escudriñamos la palabra de Dios, a los que creemos en Jesús como único Señor y suficiente Salvador, a los que creemos que la palabra de Dios es para bendecir vidas, no a los que piensan que la palabra de Dios es locura, como dice en 1 Corintios, sino son a nosotros quienes el Señor nos ha permitido conocer las riquezas. Pero la pregunta sería en esta mañana: ¿estamos escudriñando las riquezas de Dios? Y solamente la vamos a encontrar realmente allí en la palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor por esta mañana, gracias al Señor por este estudio que nos ha permitido, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Si el Señor lo permite y si el Señor así Dios lo quiere, en la próxima semana vamos a estar abarcando el capítulo 7 del libro de Hebreos, que habla del sacerdocio de Melquisedec. Así que mis hermanos, amados hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento a nuestro Dios en esta mañana por esta palabra. Padre